Queremos determinar las ecuaciones de cualquier asímpoto y luego graficar la función. Comencemos por determinar las asímpotas verticales. Los asímpotas verticales ocurren en los ceroes del denominador, siempre también no son ceroes del numerador. Entonces, si establecemos x, 4 igual 0, podemos determinar la ecuación del asímpoto vertical. Si agregamos 4 a ambos lados, tenemos x igual 4. ¿Cuál es la ecuación de nuestro asímpoto vertical? Vamos adelante y dibujemos eso. Ahora para determinar el asímpoto horizontal, necesitamos determinar el límite de la función a medida que x se acerca al infinito positivo o infinito negativo. Veamos qué pasa a medida que la función se acerca al infinito positivo. Bueno, hay un método abreviado para determinar este límite. Si el grado del numerador y el denominador es iguales, entonces el límite va a igual la relación de los coeficientes líderes, que en este caso sería 2, 1, que igual 2. Así que el asímpoto horizontal de esta función sería y igual 2. Así que ahora vamos adelante y esquíe eso. Ahora para graficar esta función necesitamos varios puntos, que encontrará completando una tabla. Comencemos dejando x igual 0. Si x igual 0, tendríamos 0 menos 4, tanto sería igual 0. Así que esta función pasa a través del origen, el cual estaría aquí, que también sería el intercepto xe, y así que ahora sabemos desde este punto, el gráfico aproxima las asímpitas horizontales y verticales. Pero vamos adelante y determine algunos puntos adicionales. Dejemos x igual 2. Si x igual 2, nuestro numerador sería 4 y nuestro denominador sería igual menos 2. 4 dividido por menos 2 igual menos 2. Así que aquí hay un punto más que podemos trazar para graficar la función. Estaría aquí. Aviso como solo estos dos puntos son suficiente información para graficar esta pieza de la función. Pasará a través de estos dos puntos y enfoque a las asímpitas. Así que podría parecer algo así. Pero todavía necesitamos determinar puntos adicionales aquí al lado derecho del gráfico. Intentemos dejar x igual 6. Si dejamos x igual 6 tendríamos 2 hexanewtones nuestro numerador y 2 hexanewtones nuestro denominador. Y 12 dividido por 2 igual 6. Así que el punto está en nuestra función. Debemos estar aquí. Vamos adelante y determine un punto más. Dejemos x igual 8. Si x igual 8 tenemos 16 hexanewtones el numerador y luego 4 hexanewtones el denominador. 16 dividido por 4 igual 4. Así que el punto está en la función, que estaría aquí. Así que la función debe pasar a través de estos dos puntos, y acercarse a los asímpitos verticales y horizontales. Entonces, va a aparecer algo así como esta pieza aquí, pero aquí en la esquina superior derecha. Y ahí tenemos nuestro gráfico. Por lo tanto que determinamos las asíntotas horizontales y verticales, es solo una materia de seleccionar valores convenientes de x para determinar puntos adicionales en la función. Y entonces conocer el gráfico va a acercarse a los asíntotas. Hace gráficos la mayoría de las funciones racionales de forma justa.